poquitos, un empate a uno que rescata a Pumas, porque la verdad es que Necaxa en el segundo tiempo creo que merecía más, ya lo estaremos platicando. Empate a uno de Pachuca, gol del portero. Y anda mal la universidad, hay que decirlo, hay que aceptarlo. Ya lo hablaremos, ya lo platicaremos. No sé por qué los compañeros, siento las miradas, pensaron que no iba a hablar de Pumas. Lo vamos a hablar, por supuesto, pero antes, el tema de la máquina. Para muchos no es crisis, no pasa nada. 3 derrotas, mini crisis. Me preguntaba Hermosillo, ¿qué es una mini crisis? Pues una crisis pequeña, ¿no? Una crisis que apenas empieza. 3 derrotas, empezando por la de la Leagues Cup, que con el empate avanzaban a cuartos de final, no lo consiguieron. Una imagen en el partido de ayer en donde salen los jugadores y no le dan la mano a Joel Wiki. Solamente es un detalle. Antes de que empiecen a decir, no, ¿por qué estás diciendo que es lo que... ¿Puedo verla? Ahora platicamos, Hermosillo, ahorita platicamos. Pero algo está pasando con Cruz Azul, es la realidad. Sí, hay tema de lesiones, hay jugadores que se empiezan a recuperar, está lo de Lira, pero no es el Cruz Azul que tal vez la gente esperaba, no es el campeón que la gente esperaba. Algo está pasando, eso está más que claro. Y le hacemos la siguiente pregunta encuesta para que participe con nosotros, ya lo sabe, del Departamento de Inteligencia. ¿Los jugadores le dejaron de creer a Wiki? ¿Sí, Lu? No, Lu. Código QR, vaya a su teléfono celular, descarga y empieza a participar. Empezamos a actualizar la pregunta encuesta. Recuerden que estamos en distintas plataformas digitales también. Somos La Última Palabra y comienzo el saludo a Eduardo de la Torre. ¿Cómo estás, Yayo? Buenas noches. Hola, Alex. Muy bien, gracias. Buenas noches. Saludos ¿Todo bien? para todos aquí en la mesa y la gente que está en su casa. Sí, todo bien, gracias. Qué bueno. Todo muy bien. Ya más tranquilo después de la tormenta de goles de Guadalajara. Sí. Esta semana muchas manitas, ¿eh? Ha estado bien esta semana. Muchas manitas. Sí. Qué bueno. Bueno, ¿Qué opinas de la pregunta? si no lo dejaron de creer, sí están dudando, creo yo. Están dudando. Sí. O sea, entonces Mira, tu como- respuesta se va hacia el sí. Desde un principio tuvo mucho éxito en el campeonato y en el inicio del otro campeonato. Está bien, ¿no? Y eso generalmente desemboca en euforias, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación. Muchas euforias que a veces también provocan que el mismo técnico se involucre en ellas. Cuando no tienes toda la experiencia, cuando apenas te estás terminando de formar. Entonces, mientras termina de suceder eso, creo que Wiki tendrá que, yo no digo modificar, ¿no? Pero tendrá que apelar a otras circunstancias para que la gente vuelva a estar completamente de su lado. Entonces tu respuesta sería más hacia el sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Fabián está ahí. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches. Carlos, mi querido Nacho, Yayo y a toda la gente en casa. No. O sea, ¿estás diciendo que Wiki es mentiroso? ¿Que ya no le creen? ¿O porque ya el discurso se le acabó? Yo le dije... Tú eres parte del Departamento de Inteligencia, que no existe. Pero ¿dónde mencionamos mentiroso? No, bueno, ¿Dónde pero eso es la dije pregunta. Lo que mentiroso? los jugadores dejaron de creer en Wiki. O sea, Dije ¿que mentiroso. no le creen? ¿Por qué no ¿Me le creen? escuchaste decir ¿Pero mentiroso? ¿por qué no le creen? Pero No, ahí va la pregunta. Aclárale a la gente. Ah, una falta de respeto a lo que están diciendo, claro. No, que bueno, aclárale a la gente cuando dije Claro mentiroso. que no. Yo no dije mentiroso. Por 3 derrotas en la liga y una derrota y todo lo que ha hecho ha sido maravilloso, Wiki. No pasa nada con él. Se va a recuperar esta máquina. Son los mismos jugadores. Está Ha hecho bien. cambios, ha modificado. Es parte de una estructura, de un Pero a lo crecimiento. mejor los también jugadores que ya no tiene. le creen. Bueno, pero eso lo sabes tú. No, Tú tienes estoy diciendo amigos lo adentro, mejor. ¿qué? Pero que tú tenías Digo, mucho. entiendo tú tenías que- informantes por eso tiraste esta pregunta. ¿Yo tenía qué? Informantes ahí. Tú sabías todo. Acuérdate que te invitaron a desayunar, te invitaron a hacer cositas ahí. Ahora no. Te cortaron después. A Te desayunar. me cortaron invitaron. después. Bueno, no sé. ¿Te consta la que me invitaron federación a- también. ¿Te consta que me invitaron a desayunar? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué fue el de qué desayunamos o qué? Ah, yo, pues si vas a decir... ¿qué Tacos de desayuné? chorizo. Alex, sí comiste. fuiste con Rubén, fue una invitación que hicieron a los En general, a los Sí, medios. claro, a los ¿viste? medios. ¿Fuiste? ¿Oíste? ¿Fuiste o no fuiste? A los medios, pero invitaron a varios, ¿eh? Ah, no, pero ¿fuiste o no fuiste? Sí, sí. Ok, entonces. Pero es que eso de informantes suena... Bueno, como fuentes. despectivo, ¿no? Ustedes dicen fuentes, Fuentes, ¿no? es Y mejor. cuando la fuente se equivoca, ¿qué dicen? Se equivocó. Es el Se riesgo. equivocó la fuente. Es el riesgo de la profesión. Ah, ok. Está bien. Es el riesgo de la profesión.
Pero No, primero me dijiste mentiroso. Definitivamente que Yo no dije que era mentiroso. Definitivamente no le han dejado de querer a Wiki. Son momentos, son rachas, no pasa nada, o mini crisis, lo que tú quieras decir, o pequeñas crisis. Es parte del fútbol esto. ¿Y qué pasa cuando esto no le das la mano a tu técnico? Pregunto nada más. ¿Sales enojado? Ya, es el momento. ¿Sales enojado? A ver. Yo muchas veces salí O enojado. sea, no estás defendiendo tu gremio, nada más. ¿Por qué? No sé, te Pero molesta que esto que... eso lo encuentro normal. ¿Te molesta que hable de los A ver, jugadores? dime cuántas veces has visto a un jugador salir feliz y que abraza al técnico. Muchas. ¿Sí? ¿A quién? Sí. He visto jugadores que salen y abrazan al técnico, le dan la mano, lo ¿Sí? saludan. Sí. Hay otros que no. Hay otros que no. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero sí hay. Entonces, para mí no. 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 Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿le diste tantas vueltas para decirme que no? Sí, claro. Te tengo que explicar todo para que entiendas. Está bien. Y para que la gente entienda que tienes informantes ahí adentro. Informa. Carlos Hermosillo, ¿cómo estás, ¿Cómo Charlie? estás, Ale? Qué Buenas bueno noches. saludarte a ti y a todos mis compañeros, a mis compañeros en la mesa y a la gente en casa. Yo no creo que se le haya acabado. La verdad, no lo creo. Lo que más bien creo No que le han dejado de creer a Wiki. No, yo no creo. Yo creo que más bien hay una confusión terrible ahí adentro. ¿Cuál es la De confusión? tantos asesores, tanta gente alrededor, tanta gente que opina. Y eso crea confusión. Crea confusión. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo. Lo que hoy tiene que entender Wiki, que él es el líder, él es el entrenador, más allá de que lo que dice Yayo, que él lo han inflado casi, que es un técnico que ha ganado 2 campeonatos. 2 campeonatos. Casualidad, no casualidad, tiene 2 campeonatos. La Volpe estuvo, ¿qué? ¿19 años? Ujú. ¿20? ¿Cuántos ganó? 1. Bueno, el de Toluca 1. es parte del campeonato de la Volpe. Y es un buen técnico, ¿no? La Volpe. Sí, es un buen técnico. Ah, bueno. Y Un buen técnico. Yo, Pero ahora, a ver, yo lo que creo, yo más bien me voy a eso. Y él tiene Está una bien. responsabilidad. No le estoy quitando responsabilidad. Él tiene una responsabilidad Está bien. porque él es el técnico, él es el líder de un equipo y él tiene que tomar las decisiones y tiene que tomar y decir, se juega así y dejen de estarle diciendo a los jugadores en el vestuario cómo tienen que hacerse, cómo se tienen que mover. Ahí Porque se crea una confusión. desde ayer mencionaste los asesores. Sí. Entonces, si el asesor o los asesores están metiendo ruido en el vestidor, van y le hablan a los jugadores, no puedes pensar que cuando le meten ruido al futbolista le puedes dejar de creer a tu técnico por ese No ruido. le dejas de creer. Al ¿no? técnico le dejas de creer cuando se para enfrente y no te convence. Ahí le dejas de creer a un técnico. Pero porque hablen otros. ¿Hay ruido externo, un ruido como estás diciendo? Esos son ruidos que crean confusión. Y yo lo que creo que Wiki tiene que mostrar su personalidad y su carácter de decir, señores, todo lo que quieran decir es aquí conmigo. Yo soy el que transmito lo que quieran decir. Y escuchar y saber que si está bien o está mal. Eso es lo que yo creo. Entonces, para ti, ahora, no le dejaron de creer a Wiki. yo no creo en eso. Está bien. Yo te vuelvo a repetir, yo sí creo, y Nacho no me dejará mentir, que si se para un técnico, y tampoco Fabián y el Yayo, se para un técnico enfrente de ti y te empieza a hablar y no te convence, no te va a creer, no le vas a creer. Bueno, ahorita hablamos de lo de los asesores. Déjame saludar al hombre de Hierro. Nacho Hierro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Buenas noches. Alex? Buenas noches. ¿Qué tal? Saludos a Fabián, a Carlos, al Yayo, a la gente que nos acompaña. Para mí, así, para empezar, los jugadores le siguen creyendo a Wiki. O sea, no. La respuesta es no. ¿Qué seguridad? ¿Por qué? No, y voy hacia allá. En definitiva, Cruz Azul, 3 partidos perdidos en la Liga y perdido la Leagues Cup. Ya es mucho para una institución como Cruz Azul, ¿no? Pesa. Esos resultados pesan y mueven cosas. Pero la respuesta de Cruz Azul, a pesar de un muy buen primer tiempo de Atlas, donde lo supera totalmente, pero veo una reacción en el equipo. Veo una intención en el juego de Cruz Azul en la segunda parte, donde está cerca de anotar, donde buscan por todos los medios el gol que los acerque, tienen oportunidades y las fallan. Y eso a mí lo que me indica es que los jugadores están comprometidos y que están pasando por una crisis, sí creo que sea una crisis,
pero que están juntos todavía. No veo esa separación que sí vi el torneo pasado, ¿no? Cuando estuvieron de una racha larga de no ganar con Larcamón, donde dejaron de hacer cosas los jugadores. Aquí ninguno está dejando de hacer cosas. ¿Dejaron de hacer cosas? Sí, me parece. O sea, y aquí O sea, no sí veo. puede dejar de hacer cosas el futbolista. De pronto sí. Si no le crees al técnico o si no estás a gusto con algo. Y el dejar de hacer cosas se puede trasladar a lo que mencionamos aquí de hacer camas, ¿no? Pues no sé. ¿O no? Si lo quieres traducir de esa manera, yo lo que veo. Pues, a ver, pues dejas es- de hacer cosas. Pues, No. Dejas de hacer cosas en el terreno de juego como Dejo- jugador. a Pues, ver, entonces espera, le estás dejas de tendiendo la hacer- cama al entrenador. Dejas de hacer cosas que acompañen lo que el entrenador pretende. Por eso. Ajá. Entonces, si no estás haciendo las cosas que tu porque- entrenador te indica, estás yendo en contra de tu entrenador. No necesariamente. ¿Ah, no? No necesariamente. Qué raro. ¿Qué, O sea- qué extraña manera tienen ustedes los No, pues, futbolistas? te lo aclaro. El jugador puede pretender seguir ganando, Sí. ¿no? ¿Yendo en contra del técnico? Yendo con una manera, Dale. con un acercamiento Tú dices, distinto al técnico. Qué extraña manera de pensar tenemos los futbolistas. Sí. Yo te diría qué extraña manera de pensar de ustedes. No, Mal al pensado. contrario. Te voy a explicar, espérame. Nosotros- Te voy a decir, sí, te voy a decir. Aquí hay transparencia. De mi por parte, eso. yo soy transparente. Tú No, lo por sabes. eso, por eso. Tú lo sabes. Bueno, tú estás mencionándolo y yo te lo voy a refutar. A ver. Al jugador primero, si le tendría la cama, al jugador, al que menos al que más le importa es al jugador, porque el jugador se deprecia. ¿Ok? O sea, tú no vas a ir en contra de tus principios, y tratar de sacar un resultado para poder ganar. ¿Y cómo explicas lo que dijo Nacho ayer? Bueno, yo tuve a Saporiti. A ver, yo tuve a Saporiti. Yo también. Y lo tuvo Nacho. Y era, era lo más malo que hacía. ¿Y qué salíamos? Salíamos a ganar. No. ¿Pero qué dijiste? Claro. ¿Que los jugadores qué? Le dejan de creer. Dejaron de hacer Pero cosas. dejan de hacer cosas Pero que les pide el conforme- técnico. Espérame, ¿Cómo conforme lo al entrenador, explicas? Pues nosotros hacíamos cosas totalmente distintas a los que nos pedía el Completamente entrenador. distintos. Él daba una charla. Pues, entonces y iban en nosotros contra- hacíamos otra cosa. iban en con la contra de su cancha. técnico. Pues, O sea, ¿cómo y íbamos? ustedes- y ganábamos. No íbamos a Y ir en ganábamos. contra de Saporiti ¿Cómo íbamos? ustedes. ¿Cómo Y íbamos ganábamos. no ir en contra si se aventaba una práctica de una charla de una hora que salíamos desmotivados? ¿Cómo no íbamos a ir en contra? Teníamos que salir a ganar. Pero el ir en contra de su técnico es el ir en contra de sus Ganábamos, intereses, ir en contra Ale, de- ganábamos. No perdíamos. Es lo que te estoy diciendo. O sea, no, ganábamos. O sea, y salíamos a ganar porque Ok, eso es lo que ¿Pero le no dejaste de quiere. creer a Saporiti? no le dejé creer y no le creo nunca. Ahí está. Le dejaste de creer a Saporiti. Pues es que no le dejé de creer, No le porque creí. nunca le creí. Bueno, entonces Es imposible hay que los le haya jugadores- dejado de creer. Bueno, entonces hay jugadores que no le creen a los técnicos. Él te lo explicó muy bien. O sea, la principal gracia de un entrenador es que cuando venga y se pare enfrente de ti, te convenza y Obvio. creas todo lo que te diga. Y eso a veces pasa y a veces no. Es un hecho. Pero el jugador nunca deja de querer ganar. Yo por lo menos no conozco a uno solo que salga a la cancha con la intención de perder. Eduardo de la Torre, ¿qué piensas de eso? Bueno, querer ganar todos. Con confusión y sin confusión. Creyendo o no creyendo. Yo creo que cuando tienes un arranque como el que tuvo Wiki, de repente todo el mundo está expectante, todo el mundo está con la pila bien puesta. Y bueno, lo que diga era la ley, ¿no? En ese momento para todos los jugadores. Ahora que se han venido ciertos resultados malos, a mí no me parece nada del otro mundo, ¿no? Que dejen de quererle un poco. O sea, no es nada del otro mundo que el jugador... Confusión es lo mismo que credibilidad, ¿no? Cuando no la tienes. Es un sinónimo. O sea que a mí esa parte tampoco no me asusta, ¿no? Pues, hay ocasiones en que sucede de esa manera, ¿no? El chiste es que el técnico vuelva a recuperar esa credibilidad con buenas acciones. Con resultados. Sí, bueno, hay muchas veces que no hay resultados, pero lo que estás haciendo te tienen satisfecho y sabes que poco a poco pueden llegar. O sea, yo creo eso, creo que de repente esos excelentes resultados se ven mermados con algunas derrotas. No es crisis para ti. No lo sé. O sea, no sé si el perder... O exagero cuando digo crisis. O mini crisis. No, es que tú tienes derecho a decirle como quieras. Cada quien tenemos derecho, ¿no? O sea, mini crisis, pues no lo sé. Sí están en un nivel bajo, o sea, eso hay que aceptarlo completamente. Sí los han superado últimamente,
Y si hay Eso futbolistas también lesionados, hay que futbolistas lesionados también. Sí, pero tiene una gran plantilla. Pero es lo que te iba a decir, si tú ves la plantilla que tiene, pues Sí. dices, Sí, no Que no es esa excusa. plantilla es No, es basta. extraordinaria. No es un- O sea, atrás, en medio y adelante, Sí. tiene buena plantilla. Ahora, siempre lo mejor siempre es tenerla completa. Sí. Pero cuando tienes una plantilla tan amplia te puedes dar cierto lujo. yo creo que el jugador que más le hace falta a Cruz Azul se llama Rotondi. Rotondi, que está lesionado, Piovi también. Es el pero Piovi, Pues para ti el más importante es Rotondi. Para mí, el más importante es Rotondi. También por lo que transmite, ¿no? Al equipo. Es un tipo combativo y que transmite mucho. Liderazgo en la cancha. Sí, a través de su fútbol. No lo conozco. Ahí está, mira, Ahora, es un mal las momento. bajas y regresos de Cruz Azul. Es un mal momento, indiscutiblemente. Lira, que no jugó por el tema de Sí, de si que- se va o no de se que va. Es un mal momento, indiscutiblemente, sí. Mm. Yo, si te recuerdas, cuando perdió su primer partido, dije, quiero ver cómo reacciona, Sí. ¿no? Ya Habrá lleva que 3 ver, derrotas. Por eso. Y habrá que ver ahora sí, ¿Cómo reacciona? cómo sale de esto. Ya no es cómo reacciona, cómo salgo de este problema en el que estoy metido, porque llevo 3 partidos consecutivos en la liga que no gano. Fabián está ahí. Que pierdo. Ale Blanco. No solo que Fabián no. está ahí. Alex Blanco. Así salió ayer la máquina, en donde Atlas, coincido con Nacho Hierro, jugó muy buen primer tiempo, la verdad. Jugó muy bien el equipo de los rojinegros. ¿Qué pasa, Fabián Estay, si hay ruido alrededor de Joel Wiki? Asesores que a lo mejor están influyendo en las decisiones de la cancha. Directamente con él, no sé si tendrá ese asesor que le diga, seguramente lo habla con su cuerpo técnico, lo habla con el ingeniero, lo hablará con Alonso, reuniones de pauta que tendrán seguramente todos los inicios de semana para ver qué hicieron bien, qué hicieron mal. ¿Esto era falta Pero para ti, que lo Fabián? confundan. Es que Jeremy no va por la pelota, se queda abajo. Jeremy, la falta de tal vez de experiencia en esa zona, porque bien lo hablábamos con Nacho en el programa anterior, cuando domina o cuando tiene el dominio Cruz Azul, Jeremy Márquez es un tipo muy peligroso. Pero cuando le toca defender en los momentos complicados, no tiene el oficio. No defiende defensivo. bien. No defiende bien porque no no tiene el su función. oficio. Claro, no tiene el oficio para defender. Sí tuvo oportunidades Cruz Azul, pero Atlas hizo un gran primer tiempo, se defendió muy bien con un hombre de menos y mira, pudo incluso aumentar el marcador. Pero no le quitemos mérito a un Atlas que tiene 12 puntos, ¿tú crees porque llegó Crespo o por casualidad o porque jugó una mala Leagues Cup? No, es por méritos propios. También hay que darle mérito al rival. Y yo te dije, de esta derrota tendrá que aprender Wiki. Y ahora, te digo, el tema de Carlos a lo mejor lo sabe mucho más que yo. Y Joel está en un crecimiento. Tiene que crecer, tiene que escuchar también. Pero él, las decisiones las toma él. Y él es responsable de las decisiones que él tome. De acuerdo a lo que le digan o lo que le digan, son responsabilidades de él. El tema, ha hecho cambios constantemente. Sí. Y eso tal vez al jugador no le gusta. Y puede que más de alguno esté más enojado que otro. Ahora, esta era para meterla. No, claro, la quiere hacer una quiere vaselina bombear. ahí y baña y se termina equivocando. Y bueno, y mérito también hay que darle, te digo, al equipo de Crespo, que comenzó muy mal su proceso y ahora, Y bueno, ahora está ahí va. en segundo lugar. En todos estos juegos, Nacho Hierro, Wiki comenzó perdiendo, solo 2 ganó. De estos que vemos, pero todos los comenzó perdiendo. Perdiendo. Sí. Y yo veo en el juego y sobre lo de Jeremy Márquez, una acción defensiva muy importante para el lateral es el cierre. El ¿no? cierre. Y Pero nunca perder de vista. Sí, y falló 2 veces. ¿no? Pues tú juegas a a la mí, posición. Sí, a mí Jeremy me parece un gran jugador. No creo que sea su mejor posición la de lateral, pero es donde ha encontrado espacio. Y tampoco es para culpar a Jeremy, ¿no? Son muchas cosas las que influyen. O sea, para mí sí hay falta, sinceramente. Para mí también. Ajá, porque va con los brazos arriba del jugador, más allá de que Jeremy no hace por la pelota, pero creo que no hace por la pelota porque no puede enderezarse. Y bueno, pero mérito del Atlas. El Atlas lo hizo bien, vino al Azteca, hubo un muy buen partido de local y ahora viene y hace un muy buen partido acá y pues sí, pues como dice Fabián, 12 puntos no son día gratis. ¿Ya yo? ¿Querías decir algo?
No, yo estaba comentando lo que dijo Stein, ¿no? Que ha habido muchos cambios. Sí. Y que a lo mejor en ese tipo de cambios es cuando más puede venir la falta de credibilidad. Claro. Si los jugadores sienten que no está haciendo lo indicado, ¿no? Y eso no es tender la cama de nada, simplemente es un sentimiento que a veces puede suceder con algunos. Yo no sé, por ejemplo, es que ves esta alineación, por ahí Montaño que no es titular, los demás han sido titulares casi toda la temporada, el resto. Oye, que los otros son mejores que los que están ahorita, puede ser. Sí, tuvo que Puede ser modificar que ahí sean por... mejores, pero... Modificó ahí por lo de Lira, ¿no? Que no jugó, Sí. que para que no estuviera, o lo ven No, más está bien bien. concentrado en otras cosas, determinaron que Lira no jugara. ¿Quién Pero tú más? crees que ¿Quién Lira, más es si Diva? hablamos tú de eso, de que no le creen Lira, si lo pusiera, ¿tú crees que Lira hubiese jugado Hubiera cambiado. cuidándose? Sí. No, Lira hubiese jugado al 100%. No, por supuesto. Por supuesto. Entonces no es un tema de desconcentración, no es un tema puedes estar molesto cuando estás en el banco, porque ningún suplente está feliz. Por ahí lo hablamos también, Nacho, esa situación. Pero yo creo que esta cantidad de cambios que ha hecho constantemente, me parece que eso puede hacer dudar de repente al jugador, le quita confianza en cierta manera. Oye, y lo dijimos de la Hormiga, que hubiera sido bueno que jugara. Exacto. Pienso lo mismo Lo aquí. mismo. Ahora, a ver, Nacho Hierro, empiezo contigo. Si tú ves a Joel Wiki, lo ves en estos últimos partidos, ¿lo ves cómodo? ¿Lo ves...? No, pues no. Desde No, luego que no. A ver, hablando del tema de cómo llegó Joel Wiki, porque podemos retroceder. ¿Cómo llegó como interino, no? Llegó como interino, ¿no? Aquí tú cuestionaste que cuánto se habían tardado Fabián Stay. Recuerdo que dijiste, no, se tardaron mucho en nombrarlo ya como técnico. Exacto. ¿Y quién es su cuerpo técnico? ¿Quiénes son sus auxiliares? Por ejemplo, yo les haría esa primera pregunta. Uno de sus auxiliares estaba con Anselmi. ¿Es gente de confianza de Wiki? Te pregunto. Wiki viene desde con Anselmi, ¿eh? No, Antes por de eso, Anselmi. pero- Y Wiki estuvo metido Está bien. en el cuerpo Pero técnico. te de pregunto, Con Anselmi y con Vicente. ¿le dieron Sí, la sí. oportunidad a Wiki de escoger Estás diciendo su sí, propio cuerpo técnico? si tú vienes con desde el proceso de Anselmi con Sí, pero Vicente, a Wiki lo habían bajado, ¿eh? por eso, con Vicente y A tienes Wiki con lo bajaron. Escúchame, es como si estás ahí tú, vienes con ellos, haces una relación, te genera confianza a la persona que Es que está a un lado. yo te estoy preguntando. Y lo lleva. Yo estoy preguntando. Y lo llevas. Si es gente de su confianza o a lo mejor Wiki quería Yo otra te persona. hago una que- pregunta. ¿Por qué no conservó el cuerpo técnico, el que tuvo con el campeonato? ¿O sí lo conservó? Y si de repente ya estaban acostumbrados a esa dinámica y de repente, yo no sé lo que dice Carlos, que tantos asesores llegan y de repente ven el grupo que el cuerpo técnico anterior con el cual funcionaron ya no está y se meten unos asesores que a lo mejor no tienen la misma confianza, pues yo por eso digo lo de la credibilidad. Y eso te puede mermar mucho eso, ¿eh? ¿Tú qué piensas, Si no Hierro? tienes la suficiente capacidad para La decir verdad, esto sigue así. No sé si es el mismo cuerpo técnico. ¿No? ¿Cambiaron? No lo sé. Yo creo que sumaron. Sumaron, ¿no? Llegó más Sumaron, gente. Llegó más gente. Facundo Oreja, Sergio Pinto. Facundo Oreja, que era el, y Juan José era el principal Martínez. de Anselmi. Son sus auxiliares. Que era el principal de Anselmi. Y Diego Fue muy oreja, por ahí. Botaioli en la preparación física. Es su cuerpo técnico. Es otro cuerpo técnico al que fue campeón. Es otro cuerpo técnico. Bueno, Entonces, no sabemos. ¿quién? A ver, no sabemos. viene de arriba, viene del No. director deportivo. No sabemos si. Bueno, eso viene si del el director deportivo. Espérame, no sabemos si el primer técnico se lo impusieron y este ya lo escogió él. Puede ser al revés, perfectamente. Es que el director deportivo es mago. O se cree mago. Bueno, O sea, ya fue campeón, ya se voló y ahora trajo. Sí, toda la estructura de Cruz Azul y fuerzas básicas, todos son uruguayos. La gran mayoría. Bueno. Han corrido a todo mundo. Entonces, pasa han corrido algo- a jugadores que fueron campeones con Cruz Azul, que habían estado ahí. Los ha corrido su propia gente. No, la verdad, a mí me sorprende. Yo no hablo de él, específicamente de él. el cuerpo y técnico lo digo. del que estaba cuando fue campeón es distinto al que tiene hoy en día Joel Wiki. Pero él lo aceptó, así. Él Bueno, tampoco no le tenía... quedaba de otra. Por haber sido campeón en 8 partidos, en 7 partidos, en 6 partidos, los que tú quieras, y el equipo jugó bastante bien y fue un merecido campeón,
Eso no, tal vez no le da el derecho de decir, sabes que yo quiero este y esto. Pero ¿por qué no? Debería ser así. Pero es que no. Pero es que con 6 partidos en primera división. Pero, Fabi, pero el fútbol es así, tú tienes que picar piedra. Pero a ver, Fabi, ya no tienes que aceptar condiciones. ¿Por qué se tardaron 2 meses en ratificarlo? Ahí es a donde yo iba. Si tú dijiste, ¿por qué se tardan tanto en decirle a Joel Wiki, tú vas a ser el técnico? Bueno, si le tienen confianza, oye, Joel, te ganaste la confianza como para que tú armes tu cuerpo técnico, ¿por qué no? Porque a veces ¿Por qué no es no? así. Los técnicos, los grandes técnicos son los que de repente dicen, voy a ganar 10 y estos 10 los voy a repartir con mi cuerpo técnico. Entonces el director deportivo puede venir y decir, ten Joel Wiki, este va a ser ellos van a ser tus asistentes. Claro. Sí, se han impuesto muchas veces. Pero tan así yo no creo. Bueno. O sea, también tiene Yo que no haber, sé cómo. A lo mejor tiene que haber cierta... el director técnico yo pensaría que tiene algo que decir, Depende ¿no? de qué institución sea y qué proyecto deportivo exista. Tú como director deportivo, te digo, tú le dices al entrenador, tú puedes venir con un auxiliar o puedes venir con un auxiliar yo te pongo dos más. físico. Claro, No, a ver, institucionalmente. Perdónenme, pero entonces eso no es tenerle confianza al técnico. No, Por a ver, eso pasa- Para mí, No, mira, hombre, generalmente pero te mucho me habla. sugieren. Primero te sugieren. Ya si tú lo aceptas, ya será cuestión tuya. Claro, Si tú lo Justamente aceptas. de- Ajá. Pero yo creo que un director deportivo, o como le llames, tiene que ser primero así, ¿no? Sugerir, a ver, mira, por esto, por aquello, llegar a un convencimiento con el técnico. Porque si no suceden estas cosas. Y como dice O sea, Fabián, estas cosas. perdón, como dice Fabián, ya es un acuerdo. El acuerdo ya está. Ya está. Ya estás contento con lo que te dan. Claro, Ah. exacto. Sí, bueno, estará de acuerdo ya el técnico, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta a los jugadores. No para que decidan ellos, ¿no? Sino también para que estén dentro del mismo. Hay técnicos que llegan con cuerpos de 6 personas. O más. Kinesiólogo, preparador de arquero, psicólogo, coaching, lo que tú quieras. Eso, yo lo que digo, Carlos Hermosillo, es que si Joel Wiki finalmente le dieron la oportunidad, fue campeón, salió el ingeniero a decir, si es campeón, Se queda. se queda. Fue campeón. Se ganó la oportunidad. Pero No merecía tener un poquito más de decisión. Oye, puedo traer, o sea, a esta persona. Pero sabes si No, pasó, ¿no? te estoy diciendo que le cambiaron completamente al cuerpo técnico. Sí, pero otra vez lo mismo. no. ¿Tú crees que él escogió el primero? Ah, no, por supuesto que no. Ah, bueno, entonces. Pero si te ha resultado algo, yo no qué encuentro nacionales una son? manera de que cambies, ¿no? Pues Había resultado estaban algo, con pues- Anselmi, son uruguayos. Está bien. Bueno, Bueno, está pero clara. A ver, pero Yo, que se- el yo tema ahí, es- yo mira, digo, yo ahí a lo- ver, es te que voy a dar Cruz la Azul razón en se- algo se- que acabas de decir. El técnico es el que corre ni el que se la juega. Claro. Sí, No se la juega nadie más. es él. ¿Ok? Entonces yo creo que Wiki, dentro del papel que él tiene, yo siempre creo, y siempre lo he dicho, yo puedo escuchar, pero la decisión la tengo yo. De cómo juega mi equipo, cómo se para. Puedo escuchar y si me convences, podemos modificar. Pero Wiki tiene que mostrar ese liderazgo y poner ese golpe en la mesa. Si no, le va a costar La chamba. la chamba. Es que, a ver, puedo suponer, Sí. Nacho Hierro, desde acá, que el asistente que tal vez le impusieron a Joel Wiki, pues esté metiendo ruido, ¿no? Pues es ¿Puede pasar o no? Es una mera suposición. Pero puede pasar. También puede ser que no, ¿no? Ok. Y podemos hablar de eso eternamente y no sabemos, no estamos ahí. Pero podría pasar. Claro que podría pasar. Y también podría pasar que traiga a Wiki a alguien y ese alguien haga ruido. También podría pasar. ¿O no? Menos factible. No. ¿Por qué? No, Porque es yo gente de creo su que, a ver, confianza. Nacho, si tú traes... Es gente- si tú yo la traes- traigo, pues es si gente tú de mi traes a confianza. alguien, Sí. tú personalmente eres Sí. el técnico, pues no te va, Claro no que te va a meter no. puñal. Difícilmente. Ay, Carlos. Difícilmente, pero ¿cuántas pasado. veces Sí, te pasó? Sí ha pasado, Sí, pero, es claro menos, que ha pasado. pero es menos probable. Menos probable de qué. A ver, si el técnico lleva a alguien de su confianza que ha trabajado años con él, es menos probable que Pero te Wiki, ¿a traicione, quién ¿no? iba a llevar Yo para creo que haya trabajado años con él? No, está bien, pero Bueno. gente más cercana a él. Mira, muchas veces para los auxiliares técnicos y eso, el mismo presidente o el director deportivo ven las falencias que puede tener el técnico en turno. Así haya sido campeón y lo que tú quieras. Claro. Pueden ver ciertas falencias y ahí tú dices, bueno, Para ayudarle. pero yo te sugiero esto, ¿no? Sugerencia. Si ya se lo impusieron, está frito. Pero Si eso se no lo sabemos, impusieron, Alex. pero eso no lo sabemos, claro. Claro, tus informantes mañana que te digan.
Tal vez ¿Por qué tú te sí lo llaman ahora? sepas y estás... Sí. No, Pero sí debe tener alguien, yo creo que sí debe tener alguien de su confianza, ¿no? Claro. Que me imagino la tenía cuando fue campeón. Claro, ¿o no? Sergio Pinto estaba con él desde antes. Y los que llegaron fueron el preparador físico y un auxiliar. Él era el técnico de la sub-20, sub-21. Lo subieron como interino, seguramente se llevó a 2 o 3 que estaban trabajando con él en la sub-21. Pero ¿quién lo bajó a ese puesto? ¿Cuándo? A Wiki, Cuando se va Vicente... que él era agente de Vicente. Wiki era institucional. De no hecho, era institucional. Wiki era el incómodo que estás hablando ahorita. Con Anselmi y con Vicente. Era el que la directiva le metió a su lo cuerpo técnico. lo removieron. Nombre del rival. Hay que observar cómo lo derrota el equipo. Y hasta ahora América está logrando imponerse con cierta autoridad y eso es una señal positiva, pero también es necesario reconocer que el calendario todavía no ha puesto a las Águilas frente a todos los grandes desafíos. Y ahí aparece Tijuana, porque Tijuana puede convertirse en el primer gran examen de este proyecto. Un equipo que también está invicto y que ocupa la segunda posición después de derrotar a Cruz Azul. Y el partido entre Tijuana y América, programado para el 5 de septiembre, puede convertirse en un punto de inflexión para esta discusión. Porque Tijuana no llega como un equipo cualquiera, llega con confianza, con resultados y con la sensación de que puede competir contra los clubes grandes y eso significa que América tendrá que demostrar algo que todavía no hemos visto completamente. ¿Cómo responde cuando el rival también llega con confianza, cuando no tiene miedo, cuando presiona y cuando no está dispuesto a regalar espacios? Y si América consigue derrotar a Tijuana con claridad, entonces los argumentos a favor de las Águilas crecerán muchísimo, porque ya no se trataría únicamente de una buena racha contra rivales accesibles, sino de una victoria ante uno de los equipos que también está arriba y que ha comenzado invicto. Pero si Tijuana consigue detener al América o incluso derrotarlo, la discusión cambiará inmediatamente, porque entonces habrá una evidencia concreta de que las Águilas todavía tienen problemas cuando encuentran un rival capaz de igualar su intensidad. Y eso es lo maravilloso del fútbol, porque una sola noche puede modificar una narrativa completa. Y mientras todos hablan de América, Tijuana está creciendo con menos presión. Y eso puede ser una ventaja, porque un equipo que no es señalado constantemente como favorito puede jugar con mayo R libertad. Mientras que América entra al campo sabiendo que cualquier resultado que no sea una victoria será utilizado para cuestionar su candidatura. Y esa presión es parte del precio de ser América, porque cuando un club tiene semejante historia y una afición acostumbrada a competir por títulos, la temporada regular no se vive como una simple acumulación de puntos, se vive como una obligación permanente y Almada tendrá que gestionar esa presión porque no solamente debe elegir el once correcto, también debe mantener motivados a los suplentes, controlar los minutos de los jugadores importantes, integrar a los jóvenes y evitar que el buen inicio genere una sensación de exceso de confianza. Y ese último punto es fundamental, porque muchas temporadas comienzan con un equipo que parece imparable y terminan de manera completamente diferente, cuando aparecen las lesiones, las derrotas y la presión de la liguilla. Y por eso el verdadero desafío para Almada no es conseguir 4 buenas jornadas, sino convertir esas 4 jornadas en una base sólida
para todo el torneo. Y en ese sentido, el entrenador tiene una oportunidad enorme porque parece contar con una plantilla profunda y con jugadores que están respondiendo, pero todavía existe una necesidad clara en el ataque, el 9, el delantero centro capaz de ser letal, porque aunque Henry Martín ha regresado y está participando más, el debate continúa señalando que América necesita un atacante que tenga una presencia central todavía más contundente, alguien capaz de fijar a los centrales, jugar de espaldas, ganar duelos dentro del área y convertir las oportunidades que llegan después de los centros y las diagonales de los extremos. Porque si toda la producción ofensiva depende de que Perea, Brian Rodríguez, Violante o Rioja puedan ganar sus duelos individuales, entonces llegará un momento en el que un rival puede cerrar los costados y obligar a América a cambiar su plan. Y ahí se verá si el equipo tiene suficientes recursos por dentro. Y esa será una de las preguntas tácticas más interesantes de las próximas semanas, porque los entrenadores rivales no son ingenuos, observan los partidos, estudian patrones y buscan eliminar las fortalezas del adversario. Y seguramente ya hay equipos pensando cómo reducir los espacios para los extremos del América. Cómo impedir que reciban con ventaja y cómo obligarlos a jugar hacia atrás. Y si América consigue responder a eso con un juego interior más fuerte, entonces tendremos una nueva señal de crecimiento, porque los campeones no pueden depender de una sola vía ofensiva, necesitan diferentes maneras de ganar. Y si un partido exige velocidad, deben tener velocidad. Si exige posesión, deben tener posesión. Si exige juego directo, deben poder hacerlo. Y si exige defender una ventaja mínima durante 20 minutos, también deben saber sufrir. Y precisamente esa palabra, sufrir, aparece en la discusión cuando se compara el América actual con etapas anteriores. Por algunos, recuerdan que aunque el equipo consiguió títulos, existían momentos en los que Malagón era el héroe y el equipo transmitía una sensación de peligro. Y ahora los números defensivos parecen mostrar un escenario más controlado, pero todavía no sabemos si esa estabilidad se mantendrá cuando lleguen partidos de máxima exigencia. Y esa es la diferencia entre una buena defensa estadística y una defensa verdaderamente campeona. Porque una cosa es no recibir goles contra determinados rivales y otra es mantener la concentración cuando un rival fuerte te obliga a defender durante largos periodos. Y esa prueba llegará y cuando llegue tendremos una evaluación mucho más precisa. Pero, mientras tanto, no se puede negar que América está haciendo su trabajo. Y aquí debemos detenernos un momento en la comparación con Cruz Azul, porque la situación del conjunto cementero demuestra justamente lo difícil que es mantener consistencia, porque Cruz Azul tiene una plantilla que muchos consideran competitiva, pero ha sufrido derrotas consecutivas. Fue eliminado del League Cup y cayó ante Tijuana. Y de repente un equipo que antes era presentado como uno de los grandes candidatos ahora está rodeado de dudas. Y eso demuestra que el fútbol mexicano puede cambiar de narrativa en cuestión de días. Y también demuestra que no sería inteligente descartar a Cruz Azul después de 4 jornadas, porque una buena racha puede devolverlo a la pelea rápidamente.
Pero sí sería irresponsable ignorar la señal de alarma, porque las derrotas consecutivas no solamente afectan la tabla, afectan la confianza. Y cuando un equipo empieza a dudar, los jugadores toman decisiones más rápido de lo necesario, pierden precisión, dejan de arriesgar y comienzan a jugar pensando más en evitar otro error que en atacar al rival. Y el trabajo del entrenador en ese momento consiste en recuperar la confianza antes de que el problema se convierta en una crisis. Y Cruz Azul todavía tiene tiempo, pero necesita reaccionar. Y esa reacción será una de las historias que debemos seguir. Porque si el equipo consigue levantarse, la lucha por el campeonato se vuelve todavía más interesante. YC continúa cayendo. Entonces, América tendrá un rival menos en la conversación. Aunque todavía existen otros clubes que pueden ocupar ese espacio, y uno de ellos es Monterrey, porque los Rayados también están mostrando capacidad ofensiva y una goleada sobre Juárez demuestra que no están dispuestos a desaparecer de la conversación. Y aquí aparece nuevamente el argumento de quienes dicen que América no puede ser el único candidato, porque Monterrey tiene recursos, tiene jugadores capaces de resolver partidos y tiene una plantilla que puede cambiar de ritmo rápidamente. Y mientras América domina la parte alta, Monterrey puede estar construyendo silenciosamente una candidatura que se hará más evidente conforme avance el torneo. Y eso significa que el campeonato no debe reducirse a una sola historia, porque la Liga MX es mucho más compleja. Y precisamente por eso la discusión sobre el América resulta tan interesante, porque no se trata de negar sus méritos, sino de determinar cuánto de su dominio es realmente sostenible. Y para hacerlo debemos observar 3 elementos: la calidad de sus rivales, la capacidad de su defensa para resistir ante ataques fuertes y la capacidad de su ofensiva para encontrar soluciones cuando los extremos sean bloqueados. Y si América supera esas 3 pruebas, entonces la discusión sobre si es el favorito número 1 prácticamente terminará, porque será muy difícil negar la evidencia. Pero si falla en alguna de ellas, entonces los perseguidores tendrán una oportunidad enorme. Y ahí es donde Chivas aparece nuevamente, porque el Guadalajara consiguió una victoria ante Santos, pero todavía está buscando una identidad más consistente. Y el problema principal parece estar en la contundencia, porque el equipo puede generar ocasiones, puede llegar al área y puede controlar fases del partido, pero no consigue transformar esa superioridad en goles suficientes. Y eso se volvió evidente contra Santos, donde el marcador terminó 1-0 y hubo momentos en los que el conjunto lagunero pudo haber empatado, y cuando tu portero termina siendo uno de los jugadores más importantes del primer tiempo, eso significa que el partido estuvo mucho más abierto de lo que el resultado final indica, y Chivas necesita corregir eso si quiere convertirse en un candidato real, porque en una liguilla no siempre tendrás 10 oportunidades para marcar. Quizá tengas 2 y debes aprovecharlas. Y eso significa trabajar la definición, mejorar los movimientos dentro del área
y encontrar jugadores capaces de asumir responsabilidad cuando aparece una oportunidad clara. Y además, existe otro problema que fue mencionado con fuerzas en la banda derecha, porque el rival encontró espacios y obligó a Chivas a defender situaciones complicadas. Y si el equipo adelanta demasiado sus piezas ofensivas, puede dejar una zona vulnerable detrás. Y esa vulnerabilidad será todavía más peligrosa contra rivales que tengan velocidad para atacar espacios. Y aquí entra nuevamente la discusión sobre los jóvenes, porque Chivas tiene futbolistas muy jóvenes que pueden aportar energía y creatividad, pero también necesitan una estructura que los proteja, porque no puedes pedirle a un jugador de 17 años que sea simultáneamente responsable de generar peligro, defender su banda, controlar el ritmo del partido y además no cometer errores. Y ahí la experiencia del entrenador será fundamental, porque debe saber cuándo darles libertad y cuándo protegerlos. Y esa es una de las razones por las que la apuesta por jóvenes puede ser tan complicada en México, porque los clubes quieren resultados inmediatos, pero el desarrollo necesita tiempo. Y cuando un joven comete un error, la presión mediática puede ser enorme, y quizá por eso algunos entrenadores prefieren jugadores experimentados. Pero si todos piensan así, el fútbol mexicano nunca conseguirá generar una transición constante hacia las nuevas generaciones. Y esa discusión merece atención, porque el futuro de la selección también depende de cuántos jugadores jóvenes consiguen minutos reales en primera división. Y mientras América tiene a Arriaga e Ícaro levantando la mano, Chivas tiene jugadores de 17 y 18 años que también quieren demostrar que pueden competir. Y Tijuana y Pachuca aparecen como otros clubes que están apostando por futbolistas jóvenes. Y esto podría